Buenos días, hoy os voy a explicar un poquito cómo tomar la medida del radio de esa falda porque algunos me habéis dicho que teníais dudas. Entonces, supongamos que la falda es una circunferencia. Como hemos dicho que es de capa entera, sería más o menos así. En el centro tendríamos nuestra falda, donde metemos la cintura. Entonces, ese perímetro que hemos sacado de la cintura correspondería a él. Aquí tendríamos la medida de la cintura. Por ejemplo, yo han sido, voy a borrar esto, 78 centímetros es igual a 2 pi r. Pues entonces, para averiguar el radio, hacemos lo siguiente. El radio es igual a 78, que sería mi contorno de cintura, dividido por 2 pi. ¿De acuerdo? Ahora, para que la falda ya nos quede perfecta de todo el patrón, hay una cosa que no os expliqué el otro día, por no liaros. Entonces, yo empecé a pintar, imaginaros que este es el pliego del patrón. De aquí a aquí pusimos el radio y fuimos haciendo así. ¿Vale? Imaginar que esto es una cuarta parte de nuestra falda. Y luego aquí pusimos el largo y lo fuimos haciendo equidistante. Si cogemos fijamos aquí con un alfiler y con un metro, pues nos va saliendo redondito, redondito. Pero para que nos quede mejor, por la parte de delante, siempre la falda es un poquito más larga. Entonces aquí podemos darle un centímetro más. Y por las partes de atrás, dependiendo del culete que tengamos, le podemos quitar de 1 a 2 centímetros. De manera que quedaría más o menos así ese círculo de nuestra falda. Y con esto espero haberos resuelto. Perdonadme mis explicaciones, intento hacerlo lo mejor posible, pero así virtualmente no sabemos cómo hacer lo que os llegue. ¿Vale? Un abrazo, cuidaros. Que esta guerra la ganamos entre todos, ser prudentes, quedaos en casa. Máquina industrial, pero este truco lo podéis efectuar para cualquier máquina si no queréis volver a enhebrar. Vamos a hacer lo que yo hago siempre. Corto el hilo, le hago aquí un nudito y así pegamos un tirón y no tenemos que volver a enhebrar. ¿Veis? Ahora yo, con delicadeza, tiro del hilo, vamos tirando, ya tenemos nuestra máquina enhebrada. Entonces ahora, ¿veis? Aquí vienen las medidas. Aquí tendríamos la distancia de los 2 centímetros que hemos dejado, ¿veis? Si vamos siguiendo esa línea, vamos haciendo nuestra costura recta. Vamos despacito. Hacemos el retroceso para rematar y que no se nos abra la costura. Vamos a dejar, ¿veis? Esta sería la parte de la cintura. Los 18 centímetros que le vamos a dejar de abertura de la cintura para la cremallera. Aquí lo marcamos con el alfiler. Tenemos las manos un poquito irritadas de tanto frotarlas en estos días. Y empezaremos, como hemos dicho antes, vamos a utilizar la guía de costura. ¿Veis? Y vamos a empezar a coser de ahí hacia abajo. Cogemos para que no se abra la costura, rematamos ahí y seguimos en línea recta hasta abajo. Ahora os vamos a enseñar cómo enhebrar una remalladora, ¿de acuerdo? Que muchos tenéis la duda, es la gran desconocida.
Normalmente yo los hilos hago el mismo método que he hecho con la máquina de coser, pero os lo voy a quitar todo y vamos a enhebrarlas todas de cero, para que sepáis para otras ocasiones. Vamos a quitarle el hilo que corta y ahora os voy a enseñar a enhebrar cada una. Corta. Para esta tela vamos a utilizar estos 3 hilos, ¿de acuerdo? Y los vamos a poner en el número 3. Esto es para remallar el borde. Lo ponemos aquí en el número 3 y aquí en el 2,5, que es el ancho de la puntada. Luego aquí tenemos la distancia que va a quedar. ¿Veis? Ahí lo movemos y lo vamos a quedar en 4,5. ¿Veis? Aquí tenemos esto sería para que nos quede, esto si lo movemos se nos cierra y si lo quedamos así queda estirada la costura. Hay que echarlo hacia adelante. No sé si se ve ahí, voy a subir el prensatela. ¿Veis? Eso es lo que hace que quede extendido el remallado, que quede en tensión para que no nos arrugue la tela. ¿De acuerdo? Y esta es la cuchilla. Vamos a empezar enhebrando. Se empieza a enhebrar de derecha a izquierda. Vamos a empezar, es muy importante la forma de enhebrarlo. ¿Veis? Esto así, en esta dirección. Tenemos que pasarlo por la ruedita, que es y tiramos para que quede en tensión. Y las máquinas estas vienen muy bien porque vienen los puntos por donde tenemos que ir pasando el hilo. ¿Veis? Aquí, aquí. Esta es la parte más difícil porque esto se pasa por detrás de la lanzadera. Así. Vamos a ver si soy capaz. ¿Veis? De manera que quede enganchada. Tiene que pasar detrás de la lanzadera. Y ahora, moviendo aquí un poquito, la vamos a pasar por el agujerito ese. La vamos a enhebrar. Nos podemos ayudar con una pinza. Yo es que ya tengo práctica. Y ahora lo que vamos a hacer, echamos la cuchilla hacia detrás y la vamos pasando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar al siguiente hilo. Vamos a enhebrar la segunda bobina. Como veis, lo pasamos bien por aquí. Por el regulador de la tensión, hacemos clic para que pase. Y por cada uno de los puntitos rojo o naranja, según los veáis, que indica la máquina. ¿Veis? Y ahora vamos a pasarlo por la lanzadera. Que además viene el dibujo muy bien. Movemos así un poquito si vemos que no lo vemos bien, que esto es lo más complicado y a lo mejor necesitamos ayudarnos de la pinza. ¿Veis? Y ahora con una pinza lo terminamos de sacar. A ver si soy capaz. Ahora. Y lo dejamos aquí atrás. Y ahora ya solo nos quedaría enhebrar la aguja. Esto lo estoy haciendo para remallar con 3 hilos. En otro vídeo más adelante os explicaré cómo se remalla con 2 hilos. El remallado con 2 hilos se utiliza para telas que son más delicadas y finas, como sedas, tules, etc. Vamos pasando por todo donde viene el puntito verde. ¿Veis? Ahora aquí yo también voy a bajar la cuchilla. La cuchilla esa se utiliza para que quede el borde de la tela y vuelva a colocar el tensor. Y ahora lo vamos a pasar y ahora ya vamos a enhebrar. Aquí ya se enhebra como en una máquina de coser normal. Volvemos a hacer uso de la visión para enhebrar la aguja bajo el prensatela, que así es más sencillo. Y pasamos, bueno, voy a volver a subir esto. Para enhebrar.
enhebrar. Y ahora vamos a comprobar que todo lo hemos hecho bien, colocando todo en su posición. Volvemos a colocarlo, esto es muy importante. Esto solo se retira si queremos hacer un remallado de cordón. Y probamos que el hilo salga correctamente trenzado. ¿Ves? Ya hemos hecho lo más difícil, que es enhebrar nuestra remalladora. Ahora vamos a proceder a hacer una pequeña prueba con la tela y ver si tanto el ajuste de las tensiones y el ancho de la puntada aquí y aquí es correcto. Vamos a ver qué tal queda. Pues queda perfecto, como podéis ver, y queda un remallado profesional. Vamos a proceder ahora a poner nuestras costuras bonitas. Empezamos. Esto, con que solo veáis un lado es suficiente. Vamos a remallar uno de los. Y así vamos afinando las costuras. Aquí con esta tela, como es de cuadrito, lo tengo fácil. Solo tengo que seguir el cuadro. Ya hemos remallado nuestras costuras laterales. Entonces ahora vamos a proceder a sentar las costuras y va a ponerle una cremallera invisible, que también os vamos a enseñar cómo poner cremalleras invisibles. Pero antes de pasar a esa tarea, os voy a quedar enhebrada ya la remalladora con el hilo azul para luego hacer el cordoncillo en la bastilla de la falda. Y así le va a dar un toque que destaque y va a quedar muy bonito, ya que va a ser una falda para una niña que sea alegre. Cogemos, y ahora no vamos a hacer todo el procedimiento de antes, vamos a hacer como con la máquina de coser. Vamos a ir colocando ya los hilos solamente, haciéndole un nudo de manera que ellos solos se pasen. ¿Veis? Le hacemos un nudito. Cortamos para que no se enlíe y esperamos a que se enhebre ella sola. Empezamos de uno en uno para que no se produzca ningún error. Ahora hacemos lo mismo con el siguiente. Cortamos, quitamos aquí el adaptador para bobinas grandes y volvemos, uy, que se me lía aquí, hacer el nudo como hemos hecho antes en el otro hilo. Hacemos nuestro nudito, cortamos el exceso de hilo para que no se líe cuando pase y volvemos a pisar el pie del pedal para enhebrarlo solo. Así siempre tendremos enhebrada nuestra máquina y no tendremos que hacer todo lo que hemos tenido que hacer antes, a menos que se rompa alguno de los hilos. Y ahora pasamos con el último, que es el más complicado, porque es más difícil que pase por el agujero de la canilla. Oye, el agujero de la canilla, perdón, el agujero de la aguja. Hacemos aquí el nudo, lo hacemos de otra manera para que sea más fácil que pase. En vez de con los dos hilos juntos, pues cada uno a un lado, cortamos el exceso y ahora poquito a poco vamos pasando hasta que va llegando aquí la parte azul, que entonces ya nos ayudamos. Ahora ya hacemos esto y cuidado de no pisar, que nos podemos entallar un dedo, y ya lo hemos pasado nosotros, ¿veis? Ya se ha enhebrado sola. Cojo, levanto el prensatela, lo paso por aquí y veo que el hilo ya sale completamente trenzado. Si la remalladora está bien o mal enhebrada, nos lo dirá esto. Y ya lo tenemos listo luego, que lo regularemos tanto aquí, como aquí, como aquí, para hacer el cordoncillo en el borde de nuestra falda. Vamos a pasar ahora a planchar las costuras.
Ya estamos en nuestra tabla de planchar. Esta es una plancha industrial y vamos a empezar a sentar las costuras. Las ponemos así abiertas y con vapor le vamos dando para que quede perfectamente. Esta central de planchado lo que hace es aspirar el vapor y que la tela quede sujeta. Nosotros aquí podríamos haber puesto cuadrito con cuadrito, pero apenas va a notarse. Entonces vamos a seguir planchándola para terminar de asentar. Volvemos a hacer lo mismo. Abrimos la costura. Aquí vamos a quedar marcada dónde va a ir la cremallera. Con las cremalleras invisibles lo que se hace el efecto de que la costura esté cerrada hasta arriba. Entonces vamos a colocar bien y comenzamos a abrir nuestra costura. ¿Veis? Mi abuela decía que para coser había que tener siempre una plancha encendida. Ahora la ponemos del otro lado y asentamos los dos extremos. Y volvemos ahora para colocar la cremallera. Le hemos hecho ya una prueba a Carla y le queda perfectamente. Entonces vamos a poner la cremallera, pero antes de poner la cremallera vamos a dar una costura todo alrededor de la falda, porque al estar cortada al bies se nos va a dar de sí. Entonces así, si hace falta fruncir un poquito la cintura para que ajuste bien, solo tenemos que dar un tirón de la costura. Y os dejo aquí con mi monje Damocles, mi acompañante en estos días de clausura. Hasta ahora.